invitación por parte del Instituto de Microcirugía Ocular de Caracas, por su director, el tocayo doctor Antonio Perazo, y especialmente por la doctora Cecilia Rondón, que buena amiga, además de buena oftalmólogo, es la que me invitó a participar y me convenció que participara, a pesar de que decía que tenía poco tiempo. Más o menos podría ser válido esto de que tiene más trabajo que infectólogo en pandemia, pero uno también tiene que sacar un poco el tiempo para tratar de difundir un poco lo que uno sabe de algo que es tan desconocido para todos y que a todos nos ha agarrado desprovisto y estamos aprendiendo de ella en todo el tiempo. Primero, hablar que ya tenemos más de un año de que esta pandemia de COVID empezó y se declaró pandemia en marzo del año pasado. Para el momento actual se calcula que hay 142 millones de casos ya reportados y de ellos hay 3 millones de muertos. Más o menos eso representa como el 2% de la letalidad. O sea, de cada 100 pacientes diagnosticados, 2 fallecen. Y esto es más o menos lo que se ha mantenido proporcionalmente durante el inicio del diagnóstico de la pandemia. ¿Okay? En cifras venezolanas, lo que se ha reportado para hoy es aproximadamente 200.000 casos con 2.000 muertos. Sabemos que hay mucho subregistro porque la capacidad diagnóstica limita el número de casos. Realmente se están haciendo muy pocos PCR para la cantidad de personas que estamos viendo. Y sabemos que hay un subregistro que puede ser eso multiplicado por 5, por 8, por 10. Especialmente ahora donde estamos viendo que la incidencia del COVID en Venezuela ha habido un aumento que coincide también en muchas otras partes del mundo, pero que en Venezuela se ha hecho especialmente evidente desde marzo de este año, donde hubo un repunte que tuvo que ver con el relajamiento de carnavales, del no tomar medidas de distanciamiento social, de precaución, y también con la entrada de la cepa brasileña, la variante P1, que sabemos que tiene una capacidad de contagio mayor y que ya se han analizado estudios virológicos en el IBIC liderizados por la doctora Flor Pujol, que está presente en muchas partes de Venezuela y especialmente en el área capital. Probablemente el ingreso de más casos recientemente lo estamos viendo en la región capital. Y es lo que uno en su práctica ve. Uno no puede predecir cuántos casos hay en Venezuela, pero sí tienes un termómetro de saber cómo están las instituciones públicas y privadas, y ahí te vas bandeando sabiendo si la ola está dura o no lo está, y en este momento está muy fuerte. Está muy fuerte, y una cosa que es importante que tengamos en Venezuela, especialmente en Venezuela, es que de los 2.000 muertos, 450 muertos representan al personal de salud de cualquier tipo, llámese médicos, enfermeras, que trabajan y esto representa una letalidad por los números que tenemos de alrededor de un 7.2%. O sea, por cada 100 personas de salud se mueren 7. Esto es mucho más, esto es como más de 3 veces la incidencia en el resto de la población. Y cuando la comparamos con el resto de América Latina, tenemos los números más altos. Tenemos 5 veces más que Chile, que Ecuador, y 11 veces más o 15 veces más que Chile. Sin embargo, sé que en su registro probablemente la letalidad no sea tan alta porque faltan muchos casos diagnosticados que no se han hecho. Pero esto ya nos llama la atención de que en lo que es nosotros como personal de la salud, todo lo que implica el personal, no solamente los médicos, las enfermeras, la gente de laboratorio, también influye la personal administrativo, el personal que de alguna forma está en contacto con los pacientes que pueden llegar a una institución, tienen un riesgo que tiene que cuidarse. Entonces, uno es verlo desde el punto de vista institucional, qué hacer para evitar esto, desde el punto de vista del paciente, qué hacer para evitar que los pacientes lleguen y nos agarren desprovistos, ¿ok? Y cómo manejar esas situaciones dependiendo de cada caso. Y lo primero, y lo más importante, independientemente de las pruebas que le hagamos o no para estar seguros, en pandemia y más en una situación donde hay mucha prevalencia en nuestra zona de trabajo, en nuestro ambiente donde vivimos, toda persona que no se sepa quién es, si no se le ha hecho examen o no,
hay que tratarlo como si fuera un positivo potencial. Y no bajar la guardia. No bajar la guardia como médico cuando lo estamos viendo, ni como enfermera, ni como el personal administrativo que está haciendo una entrevista con los pacientes. Por eso que como institución, lo primero que nosotros hacemos, y lo hacemos en la institución que yo trabajo, es darle unas charlas explicativas docentes del riesgo que nosotros adquirimos, de la necesidad de estar siempre con el tapaboca puesto, de estar siempre con la mascarilla facial, especialmente cuando estás en contacto con otras personas, ¿ok? A pesar de que las otras personas estén con mascarilla, porque en los ambientes cerrados, donde no existe mucha circulación, sabemos la capacidad que tiene el virus de poderse transmitir a través de aerosolización. Entonces, uno entender el concepto de que esta es la forma que tenemos de transmitir la infección: ojos, nariz, boca y manos. Entonces, esta es la única forma. El hacer otras o elucubrar en otras formas de transmisión es quitarle valor a lo más importante, que es esto. ¿Okay? Entonces, desde el punto de vista institucional, tener esa facilidad de poder transmitir, que tenemos que cuidarnos todos, que el personal administrativo también tiene que cuidarse, que el personal que no está directamente involucrado en la atención del paciente tiene que tener las normas de distanciamiento, de lavado de manos, de tener el tapaboca, de si está en contacto directo con el paciente, estar con un face shield, ¿okay? Y además de eso, enseñarlos que se pueden cuidar mucho cara al paciente, pero si además de eso ustedes hacen reuniones, comen juntos en un espacio cerrado, se quitan el tapabocas para comer, para compartir, ahí está un factor que puede perfectamente ser el motivo de contagio, y es que ocurre con mucha frecuencia. Entonces, eso también es importante separarlo, ¿okay? Que cada quien tenga un espacio, si son espacios abiertos, mucho mejor. Si hay distancia entre unos y otros, mucho mejor. ¿Okay? Evitar la congregación también de personal que no está necesariamente que tiene que estar físicamente ahí, cosa que nos han enseñado el Zoom, de la capacidad que tenemos de manejar las cosas a distancia. Todo esto es enseñanza para nosotros, porque esta es la primera pandemia en mucho tiempo. Recuérdense que la última de estas consecuencias fue hace más de un siglo, con la mal llamada gripe española, y ya de esto pasamos más de 100 años. Y esta es la otra pandemia que nos ha llevado, sobre todo con consecuencias no solamente sanitarias, no solamente de casos y de mortalidad, sino de consecuencias económicas brutales, de replanteamiento de una cantidad de cosas y sus consecuencias. Y esto todavía no está ni por mucho en términos de resolverse. Entonces tenemos que tener claridad en lo que tenemos que hacer con relación a nosotros como institución, cara al público y el público que estamos recibiendo, bien sea los pacientes o bien sea los asistentes o acompañantes. En esto, esta forma de concepción que teníamos hasta ahora de dar citas por orden de llegada, citar cualquier cantidad de gente, citar indiscriminadamente, que la secretaria sea la que maneja la cita, todo esto se debe de evitar porque tiene que haber más relación médico-paciente, porque la parte epidemiológica es fundamental. De nada sirve que le hagas un PCR a un paciente, que después hablaremos de esto, si tú no sabes realmente si ha estado en contacto o tiene algún caso sospechoso o tiene alguna sintomatología antes de que lo veas. ¿Okay? El hacer un examen de PCR o de antígeno te puede dar una falsa seguridad de que no hay ningún problema, y a lo mejor se lo hiciste hace 2 o 3 días y en 1 o 2 o 3 días puede pasar cualquier cosa. O el problema que tenemos hoy en día es que esta patología te da un 30-40% de gente asintomática, donde puede contagiar a otra persona y no tiene mayor manifestación. Por eso la necesidad de plantearnos que toda persona que llega a la institución es positiva hasta que no se demuestre lo contrario. Y eso es una definición que quiero dejar muy clara. ¿Okay? Ustedes como instituto de oftalmológico manejan pacientes que la mayoría, tengo entendido, son ambulatorios, y son además que son operaciones electivas. Obviamente en estas operaciones electivas en pandemia están bastante limitadas según la capacidad del paciente, la capacidad del médico, de los turnos establecidos, ¿okay? Del problema económico que estamos viviendo ahora. Pero es importante que toda persona que vaya a un acto quirúrgico y que esté planificado tenga
un examen que conste si está positivo o no, o si es portador de un virus, así no tenga síntomas. Porque obviamente cualquier paciente que esté planificado para operar y tenga algún síntoma sospechoso, él o en su entorno de vivienda, debe de ser motivo de alarma para suspender hasta nuevo aviso cualquier intervención programada. La revisión en el entorno y en el propio paciente es tan importante como hacerle un PCR. ¿Okay? Cuando nosotros hablamos de PCR o pruebas de antígeno, estamos hablando de pruebas diagnósticas. Son diferentes, miden muchas veces en circunstancias cosas distintas, algunas tienen sus lados positivos y otras tienen sus lados negativos, como todas pruebas. Nada es 100% segura, algunas tienen un poco más de especificidad que otras. Si vamos a hablar un poco de hacerla, el antígeno, la prueba de antígeno, que es una prueba rápida, que es una prueba más económica, que es una prueba que está al alcance de las personas con más facilidad y que tiene un resultado muy cercano a 15, 20 minutos y que se puede hacer no necesariamente en un laboratorio sofisticado. Es una prueba que detecta las proteínas que el propio virus puede dejar en la nasofaringe. Es una prueba que tiene esa aplicación y que su positividad depende del nivel de cantidad de concentración de virus que en un momento dado tengas en la nariz. Y eso es importante porque si tú haces en un momento en que el paciente ya tiene más de 5, 7 o 10 días, probablemente ese antígeno no te va a ayudar porque ya la capacidad de virus bajó. Cuando uno revisa cómo es la curva del virus en la enfermedad, el momento de mayor pico del virus es antes de empezar los síntomas, máximo 1 o 2 días antes, o sea, cuando estás presintomático, y los primeros 5 a 7 días. Ahí es donde la carga del virus en la nasofaringe es la más alta. Y ahí es donde la prueba del antígeno, de la determinación de antígeno, puede ser sensible hasta en un 78% como prueba. Todo depende del tipo de prueba de antígeno que uses. No todos tienen el mismo control de calidad, no todos tienen la misma eficacia para determinar la capacidad antigénica. Y eso es importante también, porque hoy en día, en época de crisis, te pueden vender cualquier cosa que no sea realmente aceptada por mecanismos internacionales de fármacos y de estándares internacionales. Entonces, ojo con eso. Si van a utilizar esta prueba, que nosotros la utilizamos y por supuesto tiene sus indicaciones, tenemos que ser muy claros en esta parte. Entonces, esa es la prueba de antígeno y esa prueba después de, aunque estés sintomático, después de 7, 10 días, perfectamente te puede dar negativo y el paciente tiene COVID. ¿Okay? Entonces, para pacientes que tienen tiempo de síntomas, te ayuda poco. Para pacientes que están asintomáticos, si tienen una carga viral, que a veces la tienen, la puedes detectar. Ya la sensibilidad a lo mejor en asintomáticos puede bajar a un 50, a un 60%. ¿Okay? Y claro, una vez que pasan los síntomas, pues no lo vas a tener más. El PCR es la otra prueba, ya es una prueba molecular, ya es una prueba que lo que te detecta son partículas genómicas del virus. Que ojo, no quiere decir que el virus está ahí activo y te puede infectar. Tú puedes tener un PCR como sensibilidad, es más sensible. Recuerda que la sensibilidad se mide por la capacidad que tienes de, cuando tienes la infección, detectarla como positiva. Y la especificidad es detectar una infección cuando realmente lo es y no cuando no lo es. O sea, cuando tú tienes un falso negativo, te lo va a dar negativo. Pero cuando es positivo, es un verdadero positivo. Esa es la especificidad. El antígeno, la prueba rápida de antígeno, es muy específica también, casi a la par del PCR. Lo que pasa es que la sensibilidad es baja. Baja en torno a 70, 75% según el caso, como les dije. Pero el PCR tiene una especificidad muy alta y una sensibilidad que es variable, pero que puede ser de un 80, 85, 90%. Fíjense que no les digo 100%. Entonces, esa sensación de seguridad de que si el PCR está negativo, no tengo ningún conflicto y lo podemos hacer, ojo, porque puede equivocarnos si no estamos pendientes de las otras cosas que hay que tener en cuenta. Y esto de la evaluación preoperatoria de saber si tiene o no la posibilidad del virus es muy importante y además lo concientizamos porque hace como 6 o 7 meses salió un artículo de qué pasa con los pacientes que se llevan a quirófano
o por electivas o por una operación de emergencia y resulta que tienen concomitantemente un virus que no lo detectamos, un COVID positivo. Esos pacientes evolucionan francamente mucho peor. Y eso se hizo incluso analizando apendicectomías por apendicitis o hernias que podías perfectamente planificarla. Una mortalidad normal, que debe ser menos del 1%, se multiplica hasta 15, 20 y 25% por una operación tan sencilla como puede ser un apéndice o una hernia. Desconozco qué posibilidades hay de complicarse en un paciente oftalmológico, pero sin duda la condición local no va a ser la misma y va a estar sometido a una serie de condiciones que a lo mejor la recuperación no va a ser igual. Por eso es importante que uno tenga a la mano alguna prueba que nos ayude. Si ustedes me dicen que es una prueba electiva y se puede hacer una prueba para detectar si hay un virus, obviamente te va a dar más información un PCR. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene la posibilidad de pescártelo antes. Pero ojo, no una semana antes, no 5 días antes. Máximo, lo ideal, 24 o 48 horas antes. El PCR es un examen que normalmente se hace y no te dan el mismo día el resultado. A menos que te lo hagas a primera hora de la mañana y después te lo hagas el resultado a final de tarde o te lo dan al día siguiente. Entonces, si tú estás planificando una operación y quieres hacerle un PCR, es legítimo, tienes que planificar que esa operación a lo mejor es mejor hacerla un miércoles, o un jueves, o un viernes, que tengas un margen para tener eso. ¿Tiene que ser condición sine qua non de hacerlo? No. Nosotros en la clínica también usamos antígenos. Usamos antígenos, usamos interrogatorio y estamos pendientes de cualquier otra cosa, sobre todo cuando hay dudas. A veces incluso le hacemos tomografía. Es diferente porque las personas que ingresan a la clínica generalmente es por algo que amerita una cirugía que es algo más allá de ambulatorio. ¿Okay? Entonces, hemos levantado casos de pacientes que se van a hacer una prótesis y el paciente está sin síntomas y le hacemos un antígeno y está positivo. Pero cuando rebobinamos y ya va, ¿pero por qué? Bueno, una tosecita, ¿no? No, es que mi esposa tiene una gripe, pero yo no me siento mal. O sea, ahí hay una cosa que puede fallar, que es el buen interrogatorio, pero también la negación de los datos que te dan los pacientes. Los pacientes niegan mucho esto o infravaloran los síntomas o simplemente no lo quieren saber. Yo tengo fiebre, pero debe ser otra cosa. A mí me dio diarrea, no debe ser esto porque es diarrea. Pero te llaman, entonces te dicen, ¿qué le parece? Bueno, no tengo gusto, no tengo olfato, ¿okay? Pero no debe ser COVID. Y es una negación, ¿okay? Y tienes que confrontarlo y tienes que decirle, quitarle un poco los temores, ¿no? Porque afortunadamente el 80-85% de los pacientes no se complican, se pueden manejar perfectamente ambulatorio y el tratamiento es sintomático. Y aunque ustedes son oftalmólogos, ustedes me imagino que habrán oído y habrán visto la cantidad de desastres que hacen con una lista de mercado, utilizando una cantidad de medicamentos que no están ni justificados ni están probados su eficacia, cuando en ese momento de la patología tienes que darle tratamiento sintomático totalmente. Entonces, ahí es todo un tema el manejo de esto. Pero nos ha servido para descartar a algunos pacientes si son electivas y se pueden hacer el PCR y tienen la condición y tienen además porque el costo es prácticamente el doble o más, dependiendo de donde te lo hagas, entre una prueba antigénica y una prueba de PCR. También nos sirve mucho para los problemas que estamos viviendo en la misma institución. En la institución pensamos que si le damos una charla a las personas que trabajan en la institución, sean médicos o no médicos, nos aseguramos de que esa gente no se contagie. Y es mentira. La mayoría de los pacientes o la mayoría de las personas que trabajan en la clínica, médico o no médico, se contagian fuera. Porque tú puedes hacer las medidas aquí, pero luego vas a tu casa, estás en transporte público o tienes reuniones en la casa y luego viene la persona a trabajar y puede estar contagiado. Entonces, el antígeno es una prueba que te ayuda en un momento dado, si tú has tenido un contacto positivo y trabajas en la institución, después de unos 3 días de tener el contacto con un probable positivo, puede el antígeno darte una posibilidad de ser positiva y a esa persona no ir a trabajar o aislarla para que no contamine al resto del grupo o médico o administrativo o de la familia que está en un momento dado. Entonces, el antígeno te sirve para eso también y nos sirve, y lo hemos visto, porque hay pacientes que pueden venir con una prueba o simplemente por una emergencia
porque no sé, oftalmológica a lo mejor puede ser un traumatismo, un desprendimiento de retina, un glaucoma agudo, no sé, ustedes saben más patología ocular que en emergencia, pero a lo mejor ese paciente no se hizo nada y tú no le hiciste tampoco la prueba de antígeno para descartarlo y era una emergencia, lo puedes tener en 20 minutos. Pero ese paciente tenía algo, no se detectó, después se operó, se fue para la casa y luego está con un COVID positivo desarrollado. Y bueno, eso lo agarró en la clínica, eso lo agarró en la unidad. Y de una forma, por lo menos, puedes levantar un caso antes de que eso pase. Y es una forma de proteger un poco la institución. Entonces yo no me cerraría a tener una o a otra, o a usarla en cualquier caso las dos, porque pueden ser, dependiendo de la lógica, utilizables. Si, como les digo, de nuevo, les repito, la PCR tiene obviamente más sensibilidad como la prueba, pero la otra tiene también la parte práctica que nos puede servir para muchas cosas. Y es importante, por ejemplo, ustedes que operan cataratas y que de repente operan una y a la semana o a las 2 semanas otra. Ese paciente que ya en la primera lo descartaron, que no, aparentemente no tenía ni por el interrogatorio ni por un PCR o por un antígeno, estaba negativo. Ese paciente, una vez que se operó de la primera, tiene que estar en cuarentena. O sea, cuarentena es que está como si fuera un caso positivo en su casa, sin visita, sin ninguna otra cosa, porque si ese se contamina, después no vas a poderle hacer la segunda, o si no lo hizo bien, le vas a operar de la segunda y vas a tener el problema del COVID con la segunda operación. Entonces, todo importa aquí, todo es trabajo en conjunto, todo es entender cómo se puede manejar este COVID en un momento de pandemia donde estamos en un número muy alto. Y cuando andamos en un número muy alto, esas pruebas, tanto de antígeno como PCR, tienen un poco más valor, porque pueden levantar casos que ni siquiera sabes que los tienes. En el entorno de nosotros había mucha circulación. Y a veces esto se plantea si es más sabio aguantar un poco aquellas operaciones electivas que pueden esperar, esperando que a lo mejor los números del ambiente donde nosotros vivimos y nos desplazamos baje un poco para que el riesgo de todo tipo sea menor. Y de alguna manera eso contribuye a que ustedes se manejen también en un entorno un poco más seguro. ¿Okay? Entonces, bueno, esto es un poco el conversatorio, pero estoy seguro que la idea es sacarle más provecho a las preguntas que tengan a bien darme y si yo sabré contestarlas, si está en mi capacidad o no, y con mucho gusto estoy a la hora. Muchas gracias, doctor Río. Hay una primera pregunta que es que si el test de antígeno rápido podría sustituir o indicarse como primera línea para el preoperatorio de un paciente electivo. Sí, fíjate, nosotros pasamos por una serie de circunstancias, por lo menos en mi institución. ¿Okay? No teníamos PCR al alcance de todo. Obviamente, el PCR dependíamos del Instituto de Sanidad, del Instituto de Higiene, y daban el resultado a veces a la semana o a las 2 semanas, o no venían a tomarlo, o venían y era muy tarde. Entonces, no podíamos saber de qué forma podíamos evitar para no meter una persona en una electiva que pudiera tener ser COVID positivo. Entonces, diseñamos la sustitución de una radiografía de tórax preoperatoria por una tomografía de baja radiación y de mapeo rápido, porque en la tomografía veíamos en gran cantidad de pacientes que presintomático o asintomático o ya con algún síntoma inicial, la tomografía era muy típica, veíamos los cambios muy típicos. En esta época no teníamos ni PCR al alcance de nosotros, ni mucho menos antígeno. En la medida que va pasando el tiempo, empiezan a haber estas pruebas donde ya en un electivo ya uno puede, ok, ya por lo menos no necesito hacerle tomografía a todo el mundo. Si son operaciones electivas y yo puedo disponer de una prueba, eso sí, a corto plazo, 24, 48 horas. Y de esa forma evitar que no tenga que hacer tomografía, pero igual el interrogatorio y la parte epidemiológica sigue siendo vital. Nosotros, si son 24, 48 horas, podemos hacerle antígeno. Si alguien prefiere estar más seguro y PCR, es totalmente aceptable. Yo no polemizo con eso. Lo importante es que el paciente esté seguro que el médico lo está haciendo y que tenga la mayor certeza de que ese paciente tenga la mínima posibilidad de tener COVID. Sin embargo, tienen que manejarlo como, a pesar de eso, sea positivo siempre. O sea, ante la duda, tienes que cuidarte. Tú, el personal que tienes,
no existe médico que evalúe al paciente, sea el que sea, que no tenga mascarilla y face shield. Ustedes a lo mejor no tienen el problema directo porque pueden taparlo y trabajar en los ojos, ¿ok? Pero nosotros cuando estamos trabajando y está el paciente sin mascarilla, tenemos que trabajar con doble mascarilla, ¿ok? Y en este caso usamos una N95 debajo y una mascarilla quirúrgica arriba y no al revés como lo usa la gente. ¿Por qué así de esa forma? Porque la mascarilla, la N95 se adapta muy bien a tu entorno. Cuando tú tienes una mascarilla quirúrgica hace que el entorno no sea igual y se mueve un poco más. Teniendo la mascarilla quirúrgica delante, además protege la integridad de la N95, que es una mascarilla mucho más costosa. ¿Okay? Y de esa forma te protege mejor. Entonces, eso y por supuesto el face shield, el lavado de manos, todo eso. Pero la pregunta concreta es un poco más sensible como prueba del PCR. Si lo pueden hacer, lo pueden pagar, está dentro de sus posibilidades, bien, alcen el PCR. Que el antígeno es totalmente desechable y no nos va a servir, no, nos puede servir. Tenemos un 70-75% de chance de pescarlo si está en un momento presintomático o en un momento que a lo mejor dudamos si puede tener o no la infección empezando. Pero tiene que ser empezando. Un paciente que ya tiene 10 días, 7 días, ya el antígeno como tal no nos sirve. Doctor Ríos, Rafael Rivas, muchas gracias por sus aclaratorias. Aquel lugar común de que más clarito que el agua no se podía aplicar mejor que ahorita. Ha estado todo muy bien. El antígeno no tendría la ventaja de que nosotros estamos haciendo un estudio en el momento, porque un PCR de 48, 72 horas, en 48, 72 horas en el mundo de la epidemiología puede haber pasado cualquier cosa. Yo creo realmente que con un buen interrogatorio, con una buena protección mecánica, porque yo llamo a esto de la máscara y el face shield protección mecánica para no estar haciendo tantas explicaciones, y con un antígeno que se haga en el momento, oye, yo creo que la sensibilidad de esa prueba nos dice mucho y nos ayuda mucho. Y el otro problema es que, como usted bien dijo, que si nosotros operamos una catarata ahorita y la otra catarata la operamos a la semana o a los 15 días, el paciente tiene que erogar una cantidad de dinero que en muchos casos no la tiene, una cantidad de dinero que no la cubren los seguros y que de todos modos nos va a dejar ese limbo de 48 horas entre que se hace el examen y se opera, si es que le entregan los resultados, porque también hemos visto mucha gente que se lo opera, le cobran de más porque te lo van a entregar esta tarde, no te lo entrego mañana, pasado mañana sí, y bueno, y pierden el día quirúrgico y después a la otra semana ya han pasado más de las 48 horas. Es por una cuestión práctica. Si nosotros pudiéramos hacer PCR ahí mismo en la clínica o tuviéramos un sitio donde el PCR tenemos 100% de seguridad que nos lo entregan en su momento y que lo vamos a tener en la mano en el momento oportuno, bueno, yo le daría más peso al PCR, pero por una cuestión práctica y por supuesto siempre teniendo por delante el criterio epidemiológico, porque como usted bien dijo, con PCR, con antígeno, con agüita de babandí, con lo que sea, no hay garantía. Todos, porque inclusive nosotros estamos potencialmente infectados, ¿no? Entonces, no sería esa una conducta, además que por lo que nosotros hemos averiguado, esa conducta la están siguiendo en casi todas las clínicas de Caracas, hacer el antígeno antes de la cirugía electiva. ¿Qué opina usted sobre esto? Sí, fíjate, cuando uno dice el estándar de oro para hacer el diagnóstico de certeza de los pacientes, el PCR sigue siendo el examen para hacer. De hecho, cuando te piden algo para viajar, no te piden antígeno, te piden PCR. ¿Por qué? Porque es verdad que tú puedes levantar un caso positivo con más facilidad. ¿Por qué? Porque una técnica molecular que es capaz de tener la capacidad de darte un positivo con 100 veces menos carga viral
que un antígeno es obvio que te va a levantar un caso más precozmente o más, no importa que tengas una carga viral en ese momento más pequeña. Entonces, si a mí me dices, me lo pones en las mismas condiciones y con las mismas facilidades y que tú lo vas a tener al mismo tiempo, obviamente PCR es mejor que el antígeno. ¿Okay? ¿Por qué? Porque tiene esa, pero el problema es que así como lo tiene esa capacidad de sensibilidad, tiene un poco la dificultad de lo que acabamos de hablar, del costo, de la accesibilidad, de que obviamente el problema además es que no todos los laboratorios tienen la capacidad de hacerlo, porque además necesitas, entre otras cosas, un permiso del Ministerio de Sanidad para hacerlo. No todos tienen permiso, y no todos los que tienen la capacidad de hacerlo lo pueden hacer porque no lo tienen el permiso. Entonces, nosotros podríamos tener en la metropolitana la posibilidad de hacer PCR, pero no tenemos permiso para hacerlo. ¿Okay? Y eso es otro, a lo mejor si tuviéramos el PCR, pues probablemente nos plantaríamos a lo mejor un paciente a lo mejor inmunosuprimido, un paciente que tiene la defensa más baja, un paciente que a lo mejor tiene más facilidad o a lo mejor tiene un entorno más dudoso y quieres estar más seguro, tú te vas con un PCR a lo mejor, preoperatorio y siempre con 24 48 horas y por supuesto ante la seguridad de que con un interrogatorio estás tratando en lo posible de minimizar los riesgos epidemiológicos. Pero como eso muchas veces no es la realidad y la realidad es que tarda mucho, yo no estoy especialmente en contra de que el antígeno te pueda servir. Pero como les digo, es tan respetable utilizar uno u otro. Ahora, en las instituciones en general, está bien tener el antígeno, porque nos permite muchas cosas a corto momento, pero no es 100% seguro. Entonces, el que tengas el antígeno no nos va a hacer bajar la guardia. Ojo, y hay que seguir manteniendo la misma rutina de cuidados y de todo lo que se puede hacer. Muy bien, doctor. Entonces, más o menos queda aclarado el punto que un buen interrogatorio y un antígeno pueden ayudar bastante o asegurarnos de que el paciente no está contagiado. Y lo ideal sería el PCR, pero los inconvenientes son bastante grandes. Cuando se puede hacer, se hace. Sí. O sea, obviamente, si la persona quiere, porque además hay un problema aquí también de angustia, de ansiedad, de que el paciente quiere estar seguro. Yo, doctor, quiero estar seguro. Claro, entonces, bueno, esta prueba es más segura de levantar un caso. Tampoco es 100% segura. Tiene que estar claro en que todo tiene una limitación. Pero si tienes el tiempo, lo puedes hacer. Siempre y cuando se jueguen con todos los momentos y donde se haga una buena evaluación. Lo que pasa es que no hay la prueba ideal y no hay la condición ideal. Lo que uno quiere es en un marco de bajar riesgos. No importa, mientras menos riesgos tengas, mejor. Porque es el éxito de todo. Es el éxito de que el paciente salga bien, es el éxito que la institución esté bien, que la institución no se vea involucrada en un problema también al paciente, de que el paciente piense que agarró la infección en la institución, todo un tema. El tema de los empleados de la institución, del personal médico y paramédico de la institución. En esos casos a veces necesitas una prueba rápida para estar seguro, ¿no? No es que tuviste un caso no protegido, porque esa es otra. Si yo tuviera que hacerme una prueba de antígeno porque tuve contacto con un paciente positivo, estaría todo el día haciéndomelo. No, si yo tomé las precauciones, si utilicé todas mis medidas, si me lavé bien las manos, tú estás minimizando el riesgo. Porque, vamos a ser francos, puede ser que ustedes operen a un paciente en una condición de emergencia y sea positivo y a lo mejor el antígeno no te está dando nada. Entonces, eso no puede cambiarse nunca. O sea, siempre la prevención tiene que ser por las medidas también que uno empieza a tener, tú y toda la institución alrededor. Está bien. Bueno, ¿que alguno otro quiere hacer un comentario? ¿Queda aclarado este punto? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pregunta porque estamos bien en el tiempo. Sí, bueno, estamos bien en el tiempo. Buenas, Antonio. Sí. Bueno, Antonio, el otro Antonio. Sí, voy a hacer una pregunta. Aquí para que quede como un poquito más claro. Paciente que se va, una emergencia, por lo menos que llegue a oftalmología, ese con un antígeno nos ayudaría para poderlo meter a pabellón.
pero uno que sea una electiva y que tenga la capacidad y la posibilidad de hacerse un PCR, sería lo ideal, doctor. Y fíjate, vamos a estar claros, si tú tienes una emergencia oftalmológica y eso priva, tengas o no tengas el antígeno, tienes que operarlo. O sea, yo pienso que eso no está en cuestión, obviamente. El que te sirva el antígeno es porque, es sobre todo para las cosas de qué va a pasar con ese paciente porque está con antígeno positivo y puede desarrollar la infección. A lo mejor es un portador asintomático porque está asintomático y tenía alguien con el cual pudo haber contagiado pero no desarrolló los síntomas. Pero puede a lo mejor estar presintomático y va a empezar a tener una serie de cascadas de eventos estando postoperado después. Entonces, en ese sentido, el antígeno nos puede ayudar porque nos ha pasado. O sea, en operaciones de emergencia, ¿qué hacemos? Nosotros tenemos, por ejemplo, áreas de COVID y áreas no COVID. Si un paciente llega de emergencia y le hacemos la prueba de COVID y está positivo, tenemos un área de quirófanos para COVID y un área de recuperación COVID, que no es el resto de la clínica. Son áreas separadas. Yo estoy diciendo, eso no es la realidad de ustedes, pero le estoy diciendo más o menos cómo es la forma de llevar los casos. O sea, esto me sirve no solamente para que la precaución la tengo que tener igual, sino primero para que sepa el paciente, oye, estás en una emergencia, pero tú vienes con un COVID. Y eso estamos claros. Exacto. A lo mejor tienes síntomas o no. Bueno, yo he tenido algún síntoma de repente, pero bueno, no creía que eran las cosas. Bueno, pues si tienes un COVID. Puede que a lo mejor no te pase, pero tienes esta emergencia, hay que estar pendiente, tienes que estar en aislamiento, hay que chequear al resto del medio familiar que tú tienes o con quien has convivido en los últimos días, porque puede haber más casos. O sea, para eso nos sirve. Estamos levantando una alerta y también como institución estamos diciendo, estoy metiendo al pabellón un paciente, obviamente me tengo que proteger como todo, como si fuera un caso positivo, y en este caso lo es, no voy a echar para atrás una emergencia que tengo que resolverla, pero ya sé qué lineamientos tiene que saber, o la interconsulta con el especialista, o lo que sea después de la operación oftalmológica. Y lo otro es que a un paciente electivo, bueno, es que, si tú me dices la recomendación, hay operaciones electivas que pueden esperar y que no son, bueno, en una pandemia como la que tenemos ahora en nuestra área capital, donde de verdad que abundan los casos, la puedes hacer, sí, tiene que ser con el convenimiento del paciente, pero muchas veces nosotros hacemos la recomendación, esto no estamos en una situación normal. No podemos tener las electivas como teníamos antes. No podemos tener que si los pacientes sale uno, mete a otro y tenemos un pabellón con 10 operaciones. ¿Por qué? Porque hay las condiciones de precaución, de manejo de los pacientes, de protegernos nosotros. A lo mejor se vulneran cuando el volumen era como el que se manejaba antes. Estamos en plena pandemia y hay que hacer las cosas con más coherencia, con más precaución para evitar problemas. En ese sentido, sí, si se puede retrasar, se retrasa en un momento que sea mejor. Si es una cuestión de que a lo mejor viajó del interior porque se va a operar aquí y tiene el médico que le agarró su cita y todo, bueno, se hacen las precauciones. Puedes hacerle PCR, puedes hacerle antígeno, desarrollas un buen interrogatorio y lo sigues, ¿ok? Si es una operación de catarata y se va a operar la segunda de la semana, le puedes hacer PCR la segunda. Esa es otra cosa que también quiero comunicar. A veces, entonces, lo mandas al paciente a hacerse los exámenes y está paseando para un lado y para otro. Entonces, a lo mejor haciéndose el PCR va a agarrar lo que no agarró. ¿Ok? Entonces, cuidado también con eso, ¿no? Yo creo que tenemos que ser más lógicos y cuando un paciente está operado de la primera catarata y se va a operar la segunda, ese paciente tiene que estar en cuarentena. ¿Okay? En su casa. Aislamiento es un concepto, cuarentena es otro. Aislamiento es el paciente positivo que tiene que estar totalmente aislado. Cuarentena es una persona que pudo haber estado en contacto con un positivo, ¿okay? Y que tiene que aislarse no porque sea positivo en sí, sino porque queremos saber si en el transcurso de los próximos días va a desarrollar infección. Entonces, ese concepto es válido para los operatorios que van a someterse luego a una operación más. Y no, ahora hazte unos exámenes laboratorios, ahora hazte el PCR porque yo quiero estar seguro y estamos haciéndole un paseo y a lo mejor ese PCR que se va a hacer, ahí puede que le vaya a salir negativo o el antígeno le va a salir negativo, pero a lo mejor en donde se lo hizo pudo haberse contagiado o tuvo una reunión antes de la operación porque, bueno, llegó el primo de viaje y, bueno, como no sea, el primo se hizo el PCR en el viaje y no pasó nada y yo me puedo reunir con el primo. Sí, pero el primo a lo mejor lo agarró en el avión. ¿Por qué? Porque en el avión estaba sentado al lado del otro y le trajeron la comida en simultáneo y cada quien se quitó la mascarilla para comer.
El PCR de los dos estaba negativo. ¿Entiendes? O sea, hay que extremar. La medida es lógica. O sea, no puedes ir contra la lógica y no puedes pretender hacer cosas que a lo mejor exponen más a riesgo a las personas que el beneficio que te da el saberlo. Mira, Yo doctora, tengo una preguntita que no es de la parte quirúrgica, sino del día a día. ¿Cuál sería el esquema aceptado ahorita aquí en Caracas para nosotros recomendado cuando se tiene un caso positivo y se hace el paneo al resto del personal y sale algún asintomático positivo con respecto a los tiempos de aislamiento? ¿Cuánto tiempo se recomienda dejar aislado a las personas que salen positivas y que nunca manifiestan síntomas? Si la pregunta, si alguien de los que trabaja en la institución sale positivo en la prueba. Okay. Sí, es que tuvimos un caso, pues de hecho, una persona positiva, entonces se le hizo el antígeno a otros completamente asintomáticos y un par salieron positivos. Sí. ¿Cuál sería el protocolo de aislamiento de esas personas? Sí, claro. Generalmente, fíjate, si eso pasa y hay evidencia de que otros asisten a no asintomáticos, cuando tú tienes un asintomático positivo, pero otros han sido sintomáticos después de la distancia o simplemente tienen antígeno positivo, uno generalmente lo que hace es, ya en este caso es aislamiento, cuarentena, es aislamiento al positivo, ¿okay? Y se aísla más o menos por 14 días. ¿Por qué? Porque el periodo de incubación, tú no sabes desde cuándo está positivo él, sabes que tienes el antígeno. El PCR y el antígeno en un momento a tiempo real decide un diagnóstico. Y ojo, el antígeno te puede a lo mejor decir con más facilidad si el paciente, si está positivo, tiene más chance de transmitir la infección que un PCR, porque el PCR te puede durar tiempo y esa es otra. Tú puedes haber tenido un COVID hace un mes, lo superaste o estabas asintomático y puede que todavía le hagas un PCR y te sale positivo. Entonces, que es positivo y está asintomático y es un paciente que está contagiante. No, porque nosotros de la biología del virus ya la establecimos. Generalmente el virus es contagioso 1 o 2 días antes del síntoma y los primeros 7 a 10 días. Es que se mantiene activo el virus replicando. Acuérdense que hay una primera fase respiratoria superior y luego hay, después de los 5 o 7 días, hay otra fase donde disminuye la cantidad de inóculos y luego después de 10 días no hay virus viable en los cultivos. Pues, ¿cómo sabes tú realmente si hay o no? Por la capacidad que los cultivos pueden crecer, quiere decir que puede haber virus aquí que pueda reproducir la infección a otro. En cambio, tú le haces un cultivo después de 10 días, salvo condiciones especiales, ¿ok? Pacientes inmunosuprimidos, pacientes en otras condiciones que pueden persistir el virus por más tiempo. Pero en general, tú haces una cuarentena de 10 días porque vas a abarcar desde este periodo que puede ser presintomático hasta por lo menos generalmente el día 3 a 5 que pueden empezar los síntomas hasta el día 14. Entonces tú agarras 2 semanas y lo haces. Por ejemplo, el sintomático, ¿cuántos días lo aíslas? Lo aíslas por lo menos 10 días. O que el paciente en esos 10 días ya no tenga fiebre, se sienta mejor, pero sobre todo fiebre, y que no tenga una condición de inmunosupresión que te haga pensar que hay que dejarlo en aislamiento por más tiempo. Pero generalmente a un caso positivo asintomático se aísla 2 semanas, desde el punto de vista laboral. ¿Okay? Sería como lo más idóneo. Y al que está sintomático, por lo menos 10 días, porque ya hizo una preoportunidad antes de hacer los síntomas, y si evoluciona bien son 10 días. Si evoluciona mal, pues ni modo, se va a tener todas las complicaciones de la mala evolución, que afortunadamente es un 10-15% de los pacientes, pero que hay que seguirlos. Y otra preguntita, ¿cuál sería la conducta correcta de una persona que tiene un positivo en su casa, aún estando negativa en las pruebas? O sea, yo tengo a mi esposo positivo y yo salí negativa en PCR o en antígenos. ¿Qué debo hacer teniendo un contacto así directo en casa? Fíjate, es un tema porque anteriormente, cuando empezó la pandemia, uno tenía como cierta cuestión de que tú podías aislar al paciente una vez que estaba sintomático y eso evitaba que los demás en la familia se contagiaran, en teoría, relativamente
teniéndolo al paciente aislado en un cuarto, en condiciones ideales, si ese cuarto además tiene un baño para ellos solo, tengan la puerta cerrada, la ventana abierta para que se airee, no salga, ¿ok? Porque si sale al comedor a comer con la familia, está igual, se quita el tapabocas, está en lo mismo. Si él sale a comer, se quita el tapabocas, pero está en un comedor cerrado, a lo mejor después se pone el tapabocas, se va para el cuarto, pero llegan los otros y hasta por vía ocular, ¿ok? Acuérdate que quedan en el espacio por alguna, puede quedar por 1 o 2 horas las partículas más pequeñas y tú puedes adquirir. Entonces la persona es que lo lógico es que se quede en un cuarto, que uno le lleve la comida, que toque la puerta, se pone la mascarilla, que nadie entre al cuarto, ¿ok? Y que de alguna forma ese paciente esté necesariamente la mascarilla puesta en su cuarto, pero con un ambiente de aireación, ¿ok? Para que por lo menos haya ventilación, que eso es muy importante. La ventilación en todas las partes, más en esta pandemia, en los espacios cerrados, es fundamental. Pero ¿qué pasa ahora? Que tenemos una posibilidad de tener un virus que lo estamos viviendo, que cuando cae uno en la familia, cae todo. Entonces, bueno, yo los puse en aislamiento, sí, pero ya es que el otro está tosiendo. La otra tiene diarrea y la suegra pues es mayor, pero le quitó el apetito y le duele todo el cuerpo, pero no tiene fiebre. Bueno, o sea, o le hacemos a todos o los tratamos a todos como ya infectados. Entonces ya el tema de aislar a uno solo es más complicado, porque la realidad que estamos viendo es que están contagiados. Obviamente si es claro que ninguno tiene y si además es claro que tú puedes llamar a estos servicios donde te pueden hacer en un momento dado un PCR o un antígeno y saber que está por lo menos en ese momento negativo y dice, bueno, tomen las medidas. Si están positivas, no tienen que ser tan estrictos, ¿no? Y el seguimiento tiene que ser a todos los sentidos día a día de la evolución. Pero es un tema que no es fácil por lo que estamos viviendo ahora. Porque cuando ya es positiva y han estado conviviendo ahí hasta 3 horas antes que lo sabe, ¿qué pasó? ¿No se van a contagiar los demás? Muy probablemente sí, ¿no? Entonces, en ese caso sería aislar también a esa persona por 15 días. Es lo que te digo el concepto de aislamiento y cuarentena. El paciente positivo se aísla, los demás del entorno familiar están en cuarentena, porque no tienen síntomas, pero están en cuarentena y están en cuarentena 2 semanas. Entonces, ¿qué es lo que uno hace? En la medida que se pueda. Son personas que no pueden estar recibiendo visitas, ni haciendo visitas, ni saliendo de su casa. Si cuentan con el apoyo de familias o amigos, les traen sus cosas, tienen un puerta a puerta, llamas a lo que vayas a comprar para que te lo traigan, te lo dejen en la puerta. O sea, evitar la exposición de esta gente a más personas. ¿Okay? Pero esa gente va a hacer mercado, entonces tú no sabes si se pone bien. ¿Cuántas veces tú no ves que el tapabocas lo tienen aquí o lo tienen aquí? ¿Okay? Es un tapaboca que es muy bonito porque no te sirve para nada y ni siquiera es un tapaboca quirúrgico, es un tapaboca de diseño. ¿Y de diseño qué? ¿Qué estás haciendo con eso? Y tienes al lado la cola del mercado que no sabes de que está al lado tuyo. Entonces, todo lo que sea exposición de casos probablemente positivos o potencialmente positivos, tienes que dejarlo en cuarentena en la casa porque es una forma, para eso lo usas, para eso sirve el antígeno, para eso sirve el PCR, pero el antígeno te sirve. Bueno, si este está positivo, hay que aislarlo. Así no tenga síntomas, ¿entiendes? Porque el antígeno tiene más chance de que ese esté con más carga viral que lo que puede ser un PCR para que sea positivo el antígeno. Entonces, tiene también esa importancia en ese momento. Porque eso sí es verdad, cuando baja la carga viral, el antígeno ya no pierde la consistencia como sensibilidad de método. Entonces, nos ayuda como para decir, si este ya tiene un antígeno positivo, algo debe tener, así esté asintomático, pero de que puede estar contagioso para los demás, por supuesto que puede estarlo. Yo tengo otra preguntita. Dale, que faltan 9 minutos, Por eso 8 minutos. me preguntó, en vez de hacer ella un Zoom conmigo solo y todas las preguntas, inventó esta excusa para preguntarle a pesar de todo. Sí, no, hay 36 participantes y todavía quedan 8 minutos. Vamos a aprovechar. Sí, vamos a sacarle la chicha. Con gusto. Me gustaría, sí, te puedes referir al tema de los vacunados. O sea, que el tema de los cuidados, porque bueno, ya en la unidad hay varios vacunados, y cómo es el tema de la protección de las personas que están ya vacunadas. Mira, uno de los problemas que estamos viendo con estas campañas de vacunaciones es que le pones la primera dosis y empieza a haber un repunte de casos.
¿Por qué? Porque, entre otras cosas, la gente, bueno, ya me vacuné, yo ya como que estoy, y para nada. O sea, para tú sentirte que estás protegido de evitar una infección, tiene que pasar, o que tengas suficientes anticuerpos neutralizantes, tiene que pasar en la mayoría de los esquemas, que son 2 dosis, por lo menos mínimo 2 semanas después, completadas después de la segunda dosis, para tú pensar que no tiene ninguna practicidad hacerse anticuerpos. Esa es otra, ¿no? Que la gente, no, me va a hacer anticuerpos para ver cómo estoy. Ojo, porque los anticuerpos ahí, los métodos de diagnóstico de los anticuerpos no son muy confiables, ¿ok? Además, los anticuerpos no te miden solamente inmunidad humoral, que es la capacidad de tener anticuerpos positivos. También hay inmunidad celular que te puede proteger y no se mide de esa forma. Entonces, ahí el problema es que tienes que tener el concepto claro que las vacunas no protegen infección. Eso es lo primero. Protegen en lo posible, y es lo que hemos visto, complicaciones de cuadros severos o que ameriten hospitalización o que esté salvando vidas porque no se complica hasta el punto de morirse. Entonces, esa es la función que tienen las vacunas. En este caso del COVID, pero ha existido desde que el mundo es mundo, sobre todo es la posibilidad de evitar complicaciones inherentes al... Entonces, tienes que seguirte cuidando igualito. Tienes que seguirte quedando igual. Así tengas una dosis o tengas la segunda dosis. Porque además tú puedes tener la primera dosis o la segunda dosis. Si no te cuidaste, tú puedes perfectamente agarrar el virus y ese virus luego transmitírselo porque estés asintomática o porque después tengas unos síntomas leves, pero lo puedes transmitir a otras personas. El concepto de protección con la vacuna se logra cuando hay una población lo suficientemente grande que hace que la capacidad circulante del virus sea mucho menor y por ende empezarán a bajar los casos. Pero eso es lo que estamos tratando de demostrar, pero si no se hace una inmunización masiva, van a seguir habiendo casos y la eficacia solamente de que te vacunes tú sola te servirá un poco para ti, pero no para el resto de la gente. ¿Entiendes? Entonces hay que seguirse cuidando, definitivamente. Muy bien, amigos. Faltan 5 minutos. Si alguien tiene alguna otra observación, yo creo que están bastante... Una preguntita puntual. Una preguntita puntual. María Belisa, espérate un momentico. María Belisa está primero. Dale, María Belisa. ¿Cómo estás, Antonio? ¿Cómo te va? Disculpa Bien. que no tengo imagen. Mira, como estamos hablando de cirugías electivas y en pacientes que uno no quiere movilizar mucho, mayores, etcétera, si uno planteara, por ejemplo, aislamiento voluntario del paciente 14 días y antígeno al llegar a la clínica, ¿cómo quedaría eso? Es un acuerdo con el paciente y se le explica que se tiene que aislar por su bien. Y una cirugía electiva. Claro, claro. Lo importante que te dije de la evolución de los pacientes que están posoperados de lo que sea y tienen un COVID que están en incubación y luego lo va a desarrollar estando posoperatorio. La cicatrización, lo que le vayas a hacer sobre el globo ocular, cualquier cirugía, la cicatrización, todo eso se puede alterar. La capacidad inmunológica a lo mejor de defenderse de una evolución normal se puede alterar totalmente por un COVID. Así tengas la prueba negativa. Entonces, tiene que aislarse, tiene que buscar la forma de que en ese periodo posoperatorio esté por lo menos 2 semanas, ¿ok? Dentro de lo posible en su casa y evitar visitas de otras personas, evitar elementos de salida de su casa. O sea, ¿por qué? ¿Por qué tratarlo así? Pero es por seguridad del propio paciente, porque además el problema del COVID que estamos viviendo ahora es que no, es que es un paciente joven, ¿no? Es que estamos viendo ahora cuadros más aparatosos, más rápidos de evolución y en gente más joven. Yo tengo pacientes hospitalizados de 30, 35, 40 años y severos. O sea, no es que ese cuento de que solamente el inmunosuprimido y las personas ancianas, estos son los que tienen las posibilidades, o los diabéticos. Estamos viendo pacientes bien severos y no tienen aparentemente mayores factores de riesgo. O sea, tú no sabes si te va a dar un COVID, cómo te va a dar. Entonces, pero si yo le pidiera al paciente aislamiento preoperatorio, sí, claro. Preoperatorio, Sí, claro, por supuesto. y le hago un antígeno al llegar a la clínica. Sí, eso bueno, es una. Está bien. Esa es una, y la otra, sí, pero fíjate bien. Una cosa es lo que tú dices y otra cosa es lo que él hace. Él hace, sí. Porque eso no es garantía. No, yo se lo dije y esto está cumplido. No, la mayoría no lo cumple. Pero tú tienes que obligatoriamente decírselo. Porque es el riesgo que estás sometiendo a un paciente que no por lo menos sea por tu lado que se lo explicaste. Si él lo hizo, bien. Si él le hiciste un antígeno, bien. Si le hiciste un PCR y está negativo, bueno, bien.
pero tiene que seguirse cuidando antes, durante y después. Ok, y la posibilidad de hacer la Bueno, Rafael. cirugía de uno y otro ojo secuencial. Secuencia, O sea, es lo que estamos hablando. O sea, ok. tú dices en una semana de separación, 2 semanas. Bueno, decía un día un ojo y el otro día el otro. Como usted, es que es igual, o sea, los tiempos simplemente se van a prolongar si es más tiempo. Entre una y otra va a ser el periodo de confinamiento o de cuarentena por unos 2 semanas, y si lo vas a operar al otro, y si lo vas a operar de uno a otro día, pues cuentas la segunda que hiciste 2 semanas también. O sea, sería a lo mejor un periodo de cuarentena no multiplicado por 4 semanas, sería, o 3 semanas si fueran en separación, o sería más corto, pero tienes que hacer, lo ideal es que esté lo más aislado posible antes de la operación, y luego calcula por lo menos esas, las 2 semanas en el postoperatorio. Gracias, doctor. Muy mal. Rafael, Mira, doctor. quedan 2 minutos, Rafael. Lo mío se responde en 30 segundos. Vale, vale. Yo quiero saber, por favor, doctor, ¿qué se sabe del tiempo de duración de la vacuna? Sabemos que nos ponemos las 2 dosis, que a las 2 semanas, 3 semanas estamos bastante bien protegidos, pero ¿cuánto tiempo dura la vacuna? Eso ¿Y bien, al bien, cuánto bien tiempo? facilito. Bien fácil me la pusiste, no sabemos, no tenemos ni idea. Me imaginé que esa era la respuesta. Me imaginé que esa era la respuesta. Totalmente, porque estamos aprendiendo todo. Esto es la primera vez en el mundo, en la humanidad, que tenemos una pandemia, y en el medio de la pandemia tuvimos la capacidad de poder hacer vacunas para afrontar este tema. Entonces, no ha habido la suficiente, así como ha habido la suficiente capacidad de hacer las vacunas, no tenemos el medido del tiempo de cuánto va a durar. Y no todo el mundo sabemos que no va a durar. No es lo mismo vacunar a una persona muy mayor que vacunar a un adulto joven sano, no es lo mismo un inmunosuprimido, y además sabemos, porque la capacidad de formar anticuerpos y de defenderse no es la misma respuesta a unos a otros. Ahora, ¿cuánto es la duración y cuánto es la eficacia empieza a perder? ¿Y cuándo tendremos o no que hacer refuerzos? O si con estas variantes del virus tenemos que hacer modificaciones en las vacunas para que sean siguiéndose más efectivas en el futuro. Todo eso son las preguntas que estamos haciendo. De eso es lo que estamos pendientes. Así que te debo esa, Rafael. A lo mejor dentro de un año te la puedo contestar mejor. Bueno, dentro de un año a lo mejor nos estamos vacunando otra vez para estar más seguros. Sí, yo lo que sí les digo es que esto no va a ser de este año. Esto no se va a terminar. ¿Okay? Ni del 22 tampoco. Acuérdense que, entre otras cosas, somos alrededor de 7.500 millones de habitantes en todo el mundo. Estamos hablando de que en general vamos a necesitar alrededor de 15.000 millones de vacunas. No existe en este momento la capacidad de producir las vacunas para tanta gente en un solo año, por mucho que se empeñen. Entonces, y el problema es que globalmente, si hay sectores de poblaciones o países que se vacunan, pero otros no, el riesgo de que se siga transmitiendo la infección, de que haya variantes ahí, va a existir. Entonces, a veces nosotros planteamos, esto no va a ser el término de 1 o 2 años, probablemente haya que echarle 3 años, no sabemos. Pero esta situación de ahora, de prevención, de lavado de las manos, manos, ojos, nariz y boca, lo vamos a tener que seguir haciendo por lo menos 1 año y medio, 2 años más. Háganse la idea. ¿Okay? Nos tocó. Pero hay que hacer la concientización de que eso hay que seguir haciendo. Y la vida sigue. Por supuesto. La vida sigue. Esta reunión la hubiésemos hecho a lo mejor en otras circunstancias, a lo mejor en físico, pero bueno, ahora nos tocó por Zoom, pero es válido también. Bueno, hay 36 personas reunidas, es difícil reunirlas en un salón, ¿no? Bueno, doctor Ríos, ya se ha cumplido la hora. La conclusión es que tenemos que, yo creo que adaptarnos a las circunstancias reales del país. Hay que usar el sentido común y los conocimientos que usted nos acaba de comunicar en estos momentos. En nombre de los presentes, de todos los participantes y de los asistentes, le agradecemos grandemente su colaboración y haber aceptado la invitación a este extraordinario conversatorio. Muchísimas gracias, doctor Antonio Ríos. A la orden, y estamos a la orden para Quedamos en deuda con usted. Muchas gracias. Hasta luego. Estamos a la orden, doctor Ríos.
Gracias, gracias, El IMOC es su casa. gracias. Bueno, amigos, que pasen todos una feliz noche y espero que les haya sido de gran provecho esta reunión. Hasta pronto. Hasta luego.